Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Escuchando a Jesús, un nuevo episodio, una nueva mesa y una nueva invitación de parte de Dios que nos dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de acontecer en breve. Lo hermoso de Dios es que esta invitación de subir a este lugar, de entrar en su conversación, es una invitación que nunca se acaba, es una invitación que perdura por siempre, que siempre está puesta para nosotros. Dios está disponible, siempre nos está diciendo: sube acá. Él siempre está disponible a invitarnos a su mesa. Y hoy quiero hablar acerca de cómo vencer el orgullo. Una de las formas en las que Dios trabaja con nuestro orgullo es en la mesa, y esto lo vemos en Juan 13. El capítulo pasado hablamos acerca de la humildad y hablamos acerca del libro de Andrew Murray, hablamos acerca de una reseña acerca del libro y cómo Andrew Murray nos dice que la virtud más alta, más excelente del cristiano es la humildad, porque está basada en el carácter de Jesús. Nos va a decir que de la humildad fluyen todas las virtudes, pero que del orgullo fluyen todas las cosas malas, los malos frutos, todo tipo de pecado, todo tipo de contienda, todo tipo de desunidad nace de un lugar de orgullo. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con nuestro propio orgullo, entramos en una situación muy difícil y es: ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con mi orgullo? Me di cuenta que tengo una raíz de orgullo en mi corazón, que estoy siendo una persona orgullosa. ¿Ahora qué hago con eso? Y creo que hay tres cosas puntualmente que Jesús hace para trabajar con nuestro orgullo, o tres herramientas que Jesús nos da para trabajar con nuestro orgullo. Número 1, la primera herramienta que Jesús nos da para acabar con nuestro orgullo es contemplando la humildad de Cristo. Cristo quiere que nosotros contemplemos su humildad. 1 Corintios 3:18 dice que nosotros todos, está hablando acerca de un grupo de personas, mirando o contemplando a cara descubierta a Cristo, somos transformados por medio del Espíritu de gloria en gloria. Cuando nosotros decidimos contemplar a Cristo, lo que pasa es que ponemos nuestros ojos sobre Él, y a medida que lo vamos contemplando, Él va transformando nuestro ser de adentro hacia afuera. Muchos de nosotros queremos ser transformados en pecados, en hábitos, en cosas que no son saludables, pero lo primero que debemos hacer antes de mitigar un hábito, de cambiar un hábito, es transformar nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y cuando nosotros decidimos entrar en este lugar de contemplación a Cristo, de mirar a Cristo, Él empieza a transformarnos de adentro hacia afuera. Poco a poco Él va poniendo la semejanza de Cristo dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Número 1, para vencer nuestro orgullo podemos y debemos contemplar a Cristo. Yo creo que esto fue lo que pasó en Isaías 6. Cuando Isaías 6 tiene la visión del templo y está viendo a Cristo, que personalmente yo creo que Isaías está viendo a Cristo crucificado, está viendo el alto y sublime trono y está viendo a ese hombre crucificado. En ese momento, cuando Isaías está viendo a ese hombre, unos versículos después va a decir: ¡ay de mí, que soy un hombre de labios impuros! En ese momento, cuando Isaías se da cuenta de su propio orgullo, de su propio pecado, lo único que puede decir es: ¡ay de mí! Pero en ese mismo momento, cuando Isaías está contemplando la humildad de ese hombre, está reconociendo su pecado, un ángel viene con un carbón encendido directo del trono de Dios y pone el carbón encendido en sus labios. En ese momento es purificado Isaías. Creo que un encuentro como el de Isaías 6 es lo que Dios nos está llamando si estamos luchando con orgullo. Dios nos está llamando: contémplenme, y cuando me contemplan ustedes se dan cuenta de su propio pecado, pero yo proveo la salida para ese orgullo. Si estamos hablando acerca de humildad, cuando nosotros vemos a ese rey humilde, eso traspasa nuestros corazones, toca lo más profundo de nosotros, porque nos encontramos con nuestro orgullo comparado con la humildad de Jesús. Y en ese momento
Él provee la respuesta. Y dice, yo voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y les voy a enseñar cómo vivir una vida humilde. Número 2, lo que debemos hacer ahora es meditar en la humildad de Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro como el de Isaías 6, cuando nos encontramos con la majestad y la humildad de Cristo, nos encontramos con nuestra propia insuficiencia y encontramos que Dios provee todo el camino, todos los recursos, toda su gracia la desborda hacia nosotros para que podamos vivir una vida de humildad. Ahora lo que hace es, necesito que mediten, que caminen en esta humildad. Número 1, necesitamos contemplar la humildad de Cristo. Número 2, necesitamos ahora meditar en la humildad de Cristo constantemente. Lo que quiere decir la palabra meditar es como susurrar, como decir cosas en voz baja, como si nos estuviéramos diciendo secretos a nosotros mismos, pero lo que hacemos es meditar constantemente en la humildad de Cristo. Esto es lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1 dice que bienaventurado es aquel que no se sienta con escarnecedores ni anda en consejo de malos, sino que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Es la misma instrucción que Dios le va a dar a Josué y le va a decir, medita en mi ley de día y de noche para que seas próspero, para que en todo lo que hagas te vaya bien. Hay una promesa y Dios nos está diciendo, encuéntrate con mi humildad, ahora medita constantemente. ¿Y por qué nos está llamando a meditar? Porque tenemos un encuentro que nos cambia completamente y ahora Dios quiere que nuestro caminar constante, diario y en cada momento sea caminar y vivir en esa humildad. Por eso debemos empezar a tomar pasajes donde vemos a Jesús humillándose, donde debemos recordarnos una y otra vez la cruz y lo que representa la humildad de Cristo en la cruz. Debemos tomar pasajes, tomar porciones de la Biblia que constantemente estemos meditando por medio del Espíritu Santo y que eso nos lleve a transformar de adentro hacia afuera, que la humildad de Cristo empiece a ser impregnada en nuestros corazones. Número 3 y último, una forma práctica en la que podemos vencer el orgullo es vaciándonos de nosotros mismos. Vaciándonos de nosotros mismos. Muchas veces nosotros tenemos ya ideas o preconceptos de todo. Nosotros por el pecado hemos definido lo que es las relaciones, lo que es la iglesia, lo que es el dinero, lo que es la vida. El ser humano ha tratado de definir lo que Dios ya había definido desde un principio y nosotros muchas veces estamos llenos de nuestras ideas, de nuestra propia percepción, de nuestra propia idea de cómo hacemos las cosas, de nuestra propia idea en cómo vamos a vivir nuestra vida, y lo que Dios nos llama a hacer es vacíense de ustedes mismos. Vacíense de ustedes mismos. Esto es lo que va a decir Romanos 12:2. Va a decir, renueven su mente por medio de la transformación de su entendimiento. Lo que va a decir es, dejen de entender, dejen de pensar, no se amolden a la forma de pensar de este mundo, sino cambien su manera de pensar. Cambien la forma en la que piensan, pero para cambiar nuestra forma de pensar necesitamos vaciarnos de nosotros mismos y llenarnos de las verdades de Dios. Entonces tenemos un encuentro como el de Isaías 6 y debemos buscarlo y debemos añorar ver a Cristo en ese alto y sublime trono. Número 2, meditamos en eso que vimos. Lo tenemos en nuestro corazón, lo guardamos en nuestro corazón y lo mantenemos en ese lugar. Como los sacerdotes llevaban la leña al altar, nosotros mantenemos esa revelación fresca dentro de nosotros. Y ahora, número 3, nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que las ideas de Dios nos llenen el corazón. Creo que esto es algo que Dios quiere hacer y lo hace por medio de la mesa, porque es lo que hace en Juan 13. Lo que hace en Juan 13 es una mesa de comunión, donde incluso a sus discípulos que lo iban a dejar, incluso a Pedro que lo iba a traicionar, a Judas que lo iba a entregar, en ese momento donde todos están a punto de abandonarlos, donde va a estar él solo, en su momento de mayor dolor, lo que él hace es desear servir a otros. Él decide quitarse de sí mismo y decide servir a los demás. Y podemos ver que Jesús hacía todo esto porque era lo que deseaba el Padre. Jesús estaba viendo al Padre siendo manso y humilde. Jesús estaba replicando al Padre manso y humilde.
Jesús había pasado años y había pasado toda la eternidad viendo al Padre y por eso podía actuar como el Padre actuaría y decide servir a los suyos, decide entregarse por los suyos. Es en ese momento, incluso cuando lo están traicionando, que Él decide lavar los pies de esos discípulos. Creo que es ese tipo de humildad el que nosotros anhelamos y es ese tipo de humildad que Dios quiere desarrollar en la mesa. Quiere que tengamos un encuentro con Él, que Él mismo nos lave los pies. Y cuando Él nos lava los pies, guardamos eso en nuestro corazón y meditamos sobre eso. Jesús lavó mis pies y ahora Jesús va a decir, hagan esto unos con otros. Es en ese momento donde nosotros tenemos que salir de nosotros mismos y decir, Él lo hizo. Es un privilegio hacerlo y lavamos los pies de nuestros hermanos. Empezamos a entrar en ese lugar de humildad y es ahí cuando nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué pensarán si me humillo? ¿Qué pensarán si les sirvo? ¿Cómo me veré? Es en ese momento donde tenemos que salir de nosotros mismos y decir, es más grande el que sirve que el que es servido. Dios nos llamó a servir. El que quiera exaltarse será humillado, pero el que se humille será exaltado. Es ahí donde entramos y abrazamos las verdades de Dios y nos vaciamos de nosotros mismos. Creo que sin duda alguna Dios está preparando un pueblo que va a dar testimonio a los principados y potestades de la humildad del Cordero. Va a haber una iglesia que va a ser parecida a su Rey manso y humilde y que va a servir a las naciones con humildad. Esto es Escuchando a Jesús y nos vemos en un próximo capítulo.